Buenas tardes para todos. Explicaremos el Tratado de Libre Comercio de Colombia y la Unión Europea, la asignatura Análisis e Interpretación del Entorno Económico Global, el grupo conformado por Felipe Rodgoitia, Ariel Antonio Rey Tomás, Patricia Pachón y César Lagos. Acá presentamos un breve contenido índice, la introducción, un componente comercial, un componente financiero y económico, cómo le ha ido a Colombia en términos del TLC y unas conclusiones. La Unión Europea es el segundo socio comercial de Colombia después de Estados Unidos, representa el 14.7% del comercio exterior. Los Países Bajos, España, Bélgica, Italia y Alemania son los países a donde más se exportó. Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido, los países de donde más se importó de acuerdo con datos del 2017. El TLC entró en vigencia en el año 2013, se busca recuperar ese terreno perdido en términos de internacionalización, teniendo en cuenta que la economía colombiana es una de las más cerradas de América Latina. Componente comercial. Los principales propósitos del TLC: relación comercial preferencial y permanente, reducción y eliminación de aranceles y barreras no arancelarias para las exportaciones, flujos de inversión, aumentarlos, crecimiento económico, generación de empleo, un nivel de competencia equilibrado entre las empresas colombianas y la competencia con otros países que ya tienen estos beneficios y aquellos que muy pronto gozarán, como lo son los países de Centroamérica, acceso para proveedores colombianos de servicios en el primer mercado mundial, estimulación de las inversiones y menores precios y mayores opciones en bienes y servicios. En cuanto a las importaciones desde la Unión Europea crecieron un 10% entre 2016 y 2017. Beneficio para los empresarios colombianos al ser en su mayoría importación de materias primas y bienes de capital. Se busca una industria más competitiva. Los sectores sensibles como el del arroz, el maíz, la carne de cerdo, la avicultura se excluyeron del acuerdo, no hacen parte de los procesos de liberalización. El sector lácteo tiene un proceso de liberalización que podría darse hasta en 15 años. Esto un poco como para salvaguardar los intereses de la industria nacional. Los principales productos importados están las máquinas, los farmacéuticos, los vehículos. Y en términos de exportación, los combustibles minerales, frutas y frutos comestibles, café, té, hierba. Digamos que seguimos con esa exportación de productos tradicionales. En cuanto a los productos que se benefician con el TLC, los principales han sido básicamente agropecuarios: banano, azúcar, flores, café, aceite de palma, la mayoría de ellos con libre acceso al mercado europeo. También se han visto beneficiados algunos productos manufacturados como el papel, el cuero, productos de perfumería y plásticos. Sin embargo, la mayoría son productos del sector primario con muy bajo valor agregado. De otra parte, procedente de Europa llegan productos industriales como materias primas y equipos y herramientas que son usados como bienes de capital esenciales para la modernización del aparato productivo colombiano. Aunque se esperaba que el TLC con la Unión Europea fuera una oportunidad para diversificar y aumentar la canasta exportadora, no se han dado los resultados buscados. Si bien la Unión Europea es el segundo socio comercial después de Estados Unidos, destacándose como principales destinos España, Italia, Alemania y Países Bajos, lo cierto es que el valor de las exportaciones han caído un 41% aproximadamente, de 9.220 millones de dólares en 2013, cuando inició el TLC, a 5.439 millones de dólares para el 2017, conservando la tendencia decreciente en 2018. Se observa que la caída se debe a la baja en las exportaciones mineroenergéticas. Claramente las exportaciones de los productos agropecuarios no han tenido el incremento esperado. Como aspecto interesante de analizar es la tendencia de la balanza comercial. Antes de la entrada en vigencia del TLC era favorable para Colombia, impulsada por los altos precios del petróleo. Sin embargo, desde el 2014 ha sido negativa para el país. La tendencia a la baja sugiere que se deben implementar algunas soluciones, como por ejemplo, buscar oportunidades para otro tipo de productos como la piña o los textiles, buscar otros destinos diferentes a Alemania, Italia o España, o exportar productos con valor agregado de tal manera que los consumidores europeos paguen un mayor valor. Componente financiero y económico. A nivel de inversiones, la Unión Europea hizo una inversión de 10.300 millones de dólares hacia Colombia y Colombia hacia la Unión Europea de 5.103 millones. Los flujos de inversión garantizaban promover los compromisos de estabilidad, transparencia y protección de las inversiones. Países de la Unión Europea que demandaron productos colombianos en su orden: Alemania, Irlanda, Rumania, Austria, Lituania, Dinamarca, Bélgica, Italia y Portugal. Y desde la industria primaria se empezó a promover la mayor cantidad de productos desde la agricultura, la ganadería y la minería. ¿Qué efectos tuvo sobre la economía local?
Los resultados para el país no fueron los esperados. El balance fue desde el 0.5 del PIB de crecimiento que se proyectaba. Al final de 5 años se logró un decrecimiento del menos 0.4 del PIB de acuerdo a la proyección proyectada. Como podemos ver en la gráfica, en el caso de Chile se alcanzó un crecimiento de 10 puntos por encima de lo que estaba proyectado. De esta manera, las exportaciones para la Unión Europea decayeron considerablemente y lo que se logró fue un crecimiento que no alcanzó la expectativa y fue solamente del 6%. Las exportaciones alcanzaron solamente el 1.7 del PIB tras 5 años con un decrecimiento que no teníamos proyectado. En Chile se logró todo lo contrario, se alcanzó un 10% por encima, 6.2 de lo que se tenía proyectado al iniciar el tratado. Esto nos lleva a tener definidos el flujo del dinero tanto en exportaciones e importaciones y podemos ver claramente en la gráfica que la industria primaria como la minería, la agricultura y la ganadería fueron las mayores fuentes de ingreso, tanto el flujo de dinero en las exportaciones y en las exportaciones. Casos como de la agricultura, el carbón y el petróleo fueron los que mayores ingresos generaron dentro de lo que estaba proyectado al iniciar este tratado. Entonces, en la inversión encontramos que el flujo del ID en la Unión Europea hacia Colombia alcanzó en el 2005 una cifra de 6.000 millones de dólares, en el 2011 de 4.000, y se ve entonces la variación o la volatilidad que tuvo este efecto sobre el arranque del acuerdo. Luego vemos también lo importante del incremento del 2005 comparado con la particularidad del 2010 y del 2011. Para los países de la Unión Europea con la que tuvimos mayor monto acumulado entre el ID y Colombia, pues está Reino Unido con 5.784 millones y 3.112 para España, que fue el segundo puesto. En el segundo punto hablamos también sobre los efectos de la economía local. ¿Qué se esperaba de estos efectos? El efecto positivo para Colombia, que se estimaba tener un crecimiento del PIB del 0.46, de las exportaciones que crecieran un 0.71, que se aumentara también la remuneración factorial, calificada en el 0.25 y en el 0.53 para la no calificada. También mantener los mecanismos de exogeneración arancelaria, las claves que eran claves para Colombia y los controles de importación de bienes usados y de bienes intermedios e insumos. Luego terminamos viendo lo que son los sectores. En los sectores pues estamos en el sector petrolero, en el industrial y el agro. En el petrolero pues está lo que fue el biodiesel. En el industrial pues estuvieron algunos productos ahí incurridos de la base de cosméticos, y en el sector agro, que fue pues un boom gran, fue el azúcar, fue las flores, fueron las frutas, el tabaco, el aceite de palma. Como conclusiones generales tenemos que ese decrecimiento en las exportaciones hacia los países europeos, producto del efecto en la caída de las exportaciones mineroenergéticas entre el 2014 y 2015. Colombia continúa dependiendo de aquellos productos tradicionales, se hace necesaria una mayor diversificación en términos de exportación, existe aún una concentración excesiva en commodities. Se pretende la recuperación del terreno perdido en términos de internacionalización, los resultados no han sido los esperados, debilidad de la demanda en la eurozona también afectó, la recesión por alta deuda pública con excepción de Alemania, pesados procesos logísticos en aduana e INVIMA locales, rezago tecnológico y de capital humano. No son resultados alentadores como se mencionó anteriormente. Durante estos 5 años de TLC el país ha perdido cerca de la mitad del valor exportado con relación al periodo antes de firmado el TLC. Y por último, es importante mejorar a través de reformas la infraestructura, reducción de costos laborales y energéticos, tecnología, entre otros.